En esta segunda parte, como digo, lo único que yo voy a hacer es dar una serie de pinceladas, de rasgos, de lo que podríamos llamar el talante, el carácter, el perfil espiritual del Padre Tito. Entonces yo voy a comentar una serie de rasgos y luego lanzaremos una pregunta para que trabajéis en los grupos, que la adelanto ya. Vendría a ser algo así como cuál de estos rasgos u otros que tú veas en el Padre Tito te pueden servir en tu labor como educador, cristiano, carmelita, etc. Luego la vamos a formular más despacio, simplemente por adelantar. Bueno, el primer rasgo que yo me gusta destacar del Padre Tito es que fue un hombre abierto. A mí esto me gusta y me llama la atención. ¿Abierto en qué sentido? Pues fijaos, abierto, por ejemplo, a los nuevos medios de comunicación. Estamos hablando de los años 20, donde, por supuesto, ni se soñaba, no digo ya el internet, ni la televisión, está el cine empezando, todavía en blanco y negro y cine mudo, la prensa católica es algo todavía muy rudimentario. Bueno, pues el Padre Tito en 1920, antes incluso, está ya hablando de los medios de comunicación, de la utilización de los medios de comunicación. En este sentido, el Padre Tito se adelanta, por ejemplo, que digo yo, a Alberione. ¿Conoces al Padre Alberione, el fundador de las Paulinas y de San Pablo Multimedia y todas estas cosas? Bueno, pues el Padre Tito, 60 años antes, está ya hablando de que la Iglesia no puede estar ausente de los medios de comunicación. Incluso, en esta segunda parte vamos a entrar un poco más en el meollo de la cosa, incluso, fijaos, existe una tesis doctoral en italiano sobre la concepción ética que tiene el Padre Tito del periodismo, es decir, cómo el Padre Tito reflexiona éticamente sobre el periodismo. Él hizo un viaje a Estados Unidos en el año 35, invitado por el provincial de los carmelitas de Estados Unidos a dar una charla de espiritualidad carmelitana, y él escribe desde allí a su hermano y le dice: hay que ver aquí en Estados Unidos cómo está de adelantado el tema de la prensa, o sea, están en años luz de nosotros, ¿no? Van por delante de Europa el tema de la presencia en los medios de comunicación. Entonces esto a él le impactó siempre mucho, ¿no? La Iglesia tendría una grave irresponsabilidad si no estuviera presente en los medios de comunicación, ¿no? En los foros de la nueva cultura, los nuevos areópagos, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues esto también a nosotros nos tiene que impactar, es decir, nosotros también tenemos que estar ahí presentes. A veces en la Iglesia existe un cierto miedo a los medios de comunicación. Yo recuerdo que, estando yo en comillas de la clase, pues muchas veces nos invitaban, hombre, siempre te invitan a hablar de los temas más morbosos que podáis imaginar, ¿no? Recuerdo que a mí una vez me llamaron, porque yo era profesor de sacramentos, para preguntarme si quería ir a un programa de radio a hablar de si Álvarez Cascos podía comulgar o no. Digo, hombre, pues mire usted, la verdad que el tema es apasionante, pero vamos, no me siento muy bien. Es verdad que en los medios de comunicación hay una superficialidad tremenda a veces, se busca lo más morboso. Por desgracia, esa definición, fijaos que lo digo hablando del Padre Tito, que era periodista vocacional, pero a veces se cumple esa definición de periodista, y si alguno de ustedes es periodista, que me disculpe, pero lo digo en el sentido negativo, ¿verdad? Eso de que el periodista es el que tiene que hablar de todo sin saber de nada, ¿verdad? Pues a veces se cumple ese tópico. Entonces, frente a ese mundo de la prensa un tanto superficial, un tanto banal, un tanto frívolo, ¿verdad? Pues hoy más que nunca necesitamos comunicadores, periodistas, cristianos, personas que sepan estar presentes en los medios de comunicación. A veces también la Iglesia, yo creo, y perdonadme esta pequeña autocrítica, pero yo creo que no sabe dar con el tono, por ejemplo aquí en España, ¿verdad? O no está, o está imponiendo, O sea, hay que saber también estar ofreciendo un discurso que no sea un discurso de imposición o de moralina, sino que sea un discurso de oferta, se está hablando de un país que ya no es mayoritariamente católico, entonces, bueno, pues se ofrece el punto de vista cristiano, en fin, saber dar con la tecla, que no es fácil, yo comprendo que es muy difícil. Bueno, pues el Padre Tito en este sentido, yo creo que fue un hombre innovador, ¿verdad? Un hombre que supo abrirse a los nuevos medios de comunicación. Innovador incluso en el tema de los colegios, ¿No os creéis vosotros que el abrir colegios carmelitas fue una cosa fácil? Hombre, las hermanas sí, porque ellas son ya una congregación moderna, Sabéis que estas congregaciones femeninas nacen en el siglo XIX, en el siglo XX,
y ya son como el rostro moderno de la Orden del Carmen. El tronco del Carmelo, que tiene 8 siglos, pues la Madre Elisea, las fundadoras, ellas fueron como mujeres proféticas que supieron, bueno, pues este carisma, cómo traducirlo al mundo de hoy, cómo vivirlo. Entonces, en el caso de ellas fue menos problemático, ya nacen con esa apertura al mundo moderno. Pero en el caso nuestro, en el caso de los frailes, pues un poco por inercia, un poco por reacción, ¿qué pintamos nosotros llevando colegios, ¿verdad? Una orden medieval, que lo nuestro es la contemplación, la oración, tal. Bueno, pues el Padre Tito en ese tema también fue tremendamente innovador. Hay que estar presente en los nuevos foros, en los nuevos areópagos, ahí donde se debate el futuro de la sociedad, pues ahí tiene que haber también una voz cristiana y una voz católica, y en este caso una voz carmelita. Fue también innovador o abierto en el sentido ideológico. El Padre Tito fue un hombre muy ecléctico, ¿verdad? No es el típico hombre ideologizado, cerril, sino que fue un hombre abierto a los distintos sistemas de pensamiento, ¿verdad? Un poco ecléctico, un poco... Lo cual no quiere decir absolutamente que no fuera un hombre firme en sus convicciones. Fue un hombre muy dialogante, un hombre... Pero cuando llegó el momento, fijaos si supo ser firme en sus convicciones, ¿verdad? Es decir, podemos dialogar de todo, podemos hablar de todo, pero llega un momento donde entra en juego ya lo esencial de la convicción de una persona, ¿no? Y ahí pues supo dar su vida por no dar su brazo a torcer. Esta es la postura de la Iglesia, la que yo defiendo, pero en lo demás pues fue siempre un hombre muy tolerante, muy dialogante, muy conciliador. Cuando fue rector, que le tocó pues lidiar ahí con problemas tremendos, manifestaciones, tensiones. Hay incluso un historiador que defiende que su detención ya se gestó durante su periodo de rector, porque había la posibilidad, sabéis que en los mundos universitarios, al cual yo quiero mucho y he dedicado gran parte de mi vida, pero también hay su celotipia, ¿verdad? Parece mentira que entre intelectuales y gente que debería ser de natural sabio y tal, pues también hay sus celotipias y sus codazos y sus cosas, ¿no? Bueno, pues parece ser que iba a haber un profesor de origen francés, iba a ser y él vetó este profesor. Y vetó a este profesor, perdón, de origen alemán, y él lo vetó. Pero lo vetó no porque fuera alemán, sino porque introducir un profesor no holandés hubiera creado un problema grande, porque había varios candidatos. Entonces, para evitar problemas, pues prefirió que no hubiera ningún profesor extranjero. Entonces, fue un periodo muy tenso cuando él fue rector. Tuvo que reconciliar, que unir posiciones muy encontradas, tensiones muy encontradas. Bueno, pues en ese tema también podemos decir que fue un hombre abierto, un hombre tolerante, un hombre dialogante. Ya sabéis que esto le costó el castigo de permanecer en la casa de estudiantes durante un año más, como sacristán, mientras él veía que sus compañeros se iban ordenando y los mandaban a parroquias y tal, pues él se quedó un año como sacristán, aunque luego al año siguiente lo mandaron a Roma a estudiar. Cuando él recuerda aquel incidente, dice lo siguiente: el padre Eugenio Driesen, que era su maestro cuando él era estudiante, tenía mucha razón al juzgar severamente mis defectos, porque siendo mi profesor los veía con más claridad que los demás. Me daba provechosos consejos y de vez en cuando me llamaba al orden. Le debo un profundo agradecimiento. Esto es típico de personas sabias, ¿verdad? Las medianías, los correvidiles o robaperas, o como queráis decirlo, siempre se fijan en lo peor de sus profesores, de sus maestros, de los que han pasado por su vida, ¿verdad? Y los hombres sabios siempre se quedan con lo mejor. Esto lo he notado mucho en la universidad. A lo mejor después de estar un año dando clase, te enterabas de que uno de los alumnos que tenías allí o de las alumnas resulta que era el profesor de filosofía en la autónoma que está al lado. Y bueno, esta persona ahí como un doctrino, tomando nota con una humildad tremenda, ¿verdad? Estas son las personas verdaderamente sabias, ¿no? Las que son capaces de sacar lo mejor de cada... Los fallos, las debilidades, pues eso lo tenemos todos, los da uno por descontar, ¿eh? Pues fijaos qué actitud más noble, ¿no? Tenía razón, le debo profundo agradecimiento. Pero entre nosotros dos apenas había entonces entendimiento alguno, porque yo sostenía opiniones diversas a las enseñanzas de clase, surgiendo siempre la disputa entre él y yo. Es decir, no niega que hubo disputas entre los dos, pero le debe un profundo agradecimiento. Fijaos qué curioso, por esas paradojas que tiene la vida, este padre Eugenio Driesen, que fue su maestro, pues en 1930 le llaman a Roma la orden para ser postulador general. El postulador es el que lleva las causas de los santos, ¿verdad? Pues se va a Roma, llega la Guerra Mundial, muere el padre Tito y un carmelita holandés escribe
a otro carmelita contándole la muerte del padre Tito. Y le dice, bueno, pues no sé si te has enterado que desgracia ha muerto el padre Tito, nos han prohibido hacer funerales públicos, las monjas lo consideran un santo, las monjas carmelitas, los protestantes le respetan mucho, etcétera, etcétera. Y en un momento dice así: no nos tiene que maravillar, por tanto, que todos veamos en él un verdadero santo. Esta carta es de agosto del 42, 15 días después de morir el padre Tito. Todos desean que bien pronto sea beatificado. Entre paréntesis, en aquella época un proceso de beatificación era una cosa, no como ahora que hay muchos procesos, entonces era una cosa especialísima. En este sentido, ya le he escrito al padre Eugenio, y especialmente nuestras monjas se han dirigido a él para que nos explique cómo hay que comenzar un proceso de beatificación. Bueno, pues fijaos qué paradoja de la vida. El padre Eugenio dicen que había sido el que le castigó, con el que mantuvo enfrentamientos, fue el que empezó su proceso de beatificación. O sea, es de estas paradojas que a veces encontramos en la vida. Fue también un hombre muy abierto en el sentido de, ¿cómo decirlo? Pues no fue un hombre rígido, fue un hombre flexible. Esto también yo creo que nos da la talla de una persona, ¿verdad? A veces se dice estos dos lemas, ¿verdad? Me doblaré pero no me romperé, o me romperé pero no me doblaré. Bueno, pues el padre Tito era de los de me romperé, de los de me doblaré, pero no me romperé. Es decir, el padre Tito es el hombre dialogante, capaz de doblarse hasta el máximo, de dialogar hasta el máximo, manteniendo el principio firme. No me romperé, el principio permanece firme. El intolerante es el contrario, ¿verdad? Me romperé antes que doblarme. Prefiero romperme, como decía la ministra esta, ¿no? Antes doblar que sencilla, no sé cómo digo una frase de esta, ¿no? Pues algo así. Fijaos la diferencia, ¿verdad? Me doblaré, pero no me romperé. Es decir, puedo ceder al máximo, podemos dialogar, podemos encontrarnos, pero no romperé mis principios. Mientras que el intolerante es el que se rompe antes que doblarse, ¿verdad? Bueno, pues, por ahí va lo del padre Tito. Y es también un hombre abierto en el sentido de que no fue un hombre legalista. Fijaos, esto también distingue al santo. El santo es tremendamente exigente consigo mismo y tremendamente comprensivo con los demás, ¿verdad? Lo que distingue al santo del fanático. El fanático suele ser tremendamente exigente con los demás, ¿verdad? Es el típico que te marea y dice, bueno, porque sea santo él y nos deje en paz, ¿verdad? Porque, sin embargo, el santo es al revés. El santo es tremendamente comprensivo con los defectos de los otros y tremendamente exigente consigo mismo. El padre Tito fue un asceta, un hombre con una disciplina de vida tremenda, pero no fue el asceta agrio, ácido, sino que fue la persona comprensiva con los defectos de los demás, un hombre no legalista, ¿verdad? Y yendo hacia el campo de concentración de Amersfoort, encontró a una persona que le pedía a un religioso que le confesara, ¿verdad? ¿Me puede confesar? Y este religioso mostró sus escrúpulos porque no tenía licencia. Sabéis que antes se le daba mucha importancia a esto. Un sacerdote no podía confesar en cualquier diócesis, tenía que tener el permiso, ¿verdad? Entonces le dijo, pues es que no sé si yo puedo confesar de aquí, si tengo permiso. Y el padre Tito le dijo, ahora mismo, hombre, claro que sí, en estas circunstancias especiales, que hay permiso, que hay... Esto es una circunstancia totalmente excepcional, ¿no? El hombre que es capaz de relativizar la ley, de poner la ley al servicio de la persona, de ser tremendamente humano y comprensivo con los demás. Pues este es el primer rasgo que yo destacaría. Un hombre abierto, abierto a los medios de comunicación, abierto a los demás, abierto a nuevas formas de apostolado, un hombre no rígido, no ideologizado, sino un hombre tolerante, dialogante, comprensivo, no legalista. Por aquí iría el primer rasgo que a mí me llama la atención de la figura del padre Tito. Lo cual, vuelvo a repetir, no nos llamemos a engaño, lo cual no quiere decir que no fuera un hombre firme. Fijaos el diálogo con Hardener, con el sargento judicial, donde fue una lucha de titanes. O sea, ahí hay dos personas, este sargento judicial con sus ideas muy claras, y se dio cuenta que delante tenía pues, un gran personaje, era una persona que no iba a ceder, firme en sus convicciones, pero al mismo tiempo dialogante y abierto. En segundo lugar, el segundo rasgo que yo destacaría es que el padre Tito fue un hombre solidario. Solidario en las cosas más sencillas de la vida. Por ejemplo, cuando a él lo nombran profesor de la Universidad de Nimega, los carmelitas no teníamos convento allí, no existía un convento carmelita. Y él estuvo viviendo durante 5 o 6 años, de lunes a viernes, en una pensión.
y luego el viernes, en cuanto terminaban las clases, volvía a Os, a 20 kilómetros, a vivir en el convento. La dueña de la pensión, en más de una ocasión, le tuvo que llamar la atención, porque la pensión estaba siempre llena de estudiantes que iban a consultarle cosas, a preguntarle dudas, incluso pues, a pedirle consejo a nivel espiritual o a nivel vital. No fue el típico profesor universitario, bueno, típico, el posible profesor universitario estirado, engominado, engreído, sino que fue un hombre profundamente solidario, cercano a sus alumnos. Por ejemplo, este detalle que conté antes con los inmigrantes italianos, ¿verdad? Pues como muy sensible a las necesidades de nosotros, ¿verdad? Un hombre sensible. Yo creo que este también es un rasgo esencial del santo, esa sensibilidad para percibir las necesidades de nuestro alrededor, ¿verdad? Creo que este es un rasgo muy importante en la vida cristiana, ¿no? El ser capaz de entender dónde están las necesidades a nuestro alrededor, ¿no? Darnos cuenta que no convivimos con muebles, que no convivimos con objetos, sino que convivimos con seres humanos, y que a veces los seres humanos nos están lanzando mensajitos de ayuda, ¿verdad? SOS, no solamente en el hambre, en la violencia, en los grandes temas, sino a veces en las cosas más sencillas de la vida. Pues hay personas que a nuestro alrededor, nuestra tarea educativa, profesores, compañeros, alumnos, familiares, nos están lanzando pequeños mensajes, ¿no? Y hay personas que tienen una sensibilidad especial para percibir esos pequeños mensajes, ¿no? Pues yo aquí, la figura del Padre Tito nos invita un poco a desarrollar esa sensibilidad, ¿verdad?, ante las necesidades de los demás. A veces hay personas que dicen, hombre, es que yo soy muy sincero, soy muy sincera, digo las cosas como me vienen y tal. Pues hombre, bien, ¿no? Esto está bien, pero claro, es que lo que tú dices o lo que tú haces tiene una repercusión sobre los demás, ¿verdad? Y lo que tienes no es una botella aquí, sino que tienes personas. Entonces, digo, tener en cuenta que el que está a nuestro lado tiene una sensibilidad, tiene una necesidad, ¿no? Y este es un rasgo muy típico del Padre Tito. Lo cual, este rasgo lo vivió incluso a nivel ideológico, a nivel filosófico. Cuando él visita los Estados Unidos, nosotros tenemos un convento precioso, digo precioso porque lo he visto en fotos, no está bien todavía, en las cataratas del Niágara. Al lado de las cataratas tenemos un convento precioso, desde hace ya mucho tiempo. Él va allí, está viendo las cataratas del Niágara y el próximo encuentro hay que organizarlo allí. A ver si nos tocan los ciegos y organizamos el encuentro en la Niágara Falls. Pues él se queda allí mirando las cataratas, ese espectáculo que debe ser una cosa increíble, y entonces escribe lo siguiente, fijaos qué curioso, cómo vive esa sensibilidad también a nivel filosófico. Entre las numerosas preguntas que me hago, ninguna me preocupa tanto como el enigma del por qué el hombre moderno, que se halla en vías de desarrollo y se siente orgulloso de sus conquistas, se aleja de Dios de forma tan notable. Es decir, esa sensibilidad por lo que pasa a su alrededor le lleva a preocuparse por qué el hombre moderno se aleja tanto de Dios. Esto le preocupa mucho. ¿Es culpa solo de los que actúan de este modo? ¿Se nos exige a nosotros, cristianos, hacer algo para que Dios brille de nuevo sobre el mundo con una luz más clara? ¿Veis dónde está la actitud intelectual, pero la actitud solidaria, la actitud sensible? Es decir, ¿por qué al hombre moderno, científico, técnico, culto, no le llega el mensaje de Dios? ¿Es solamente culpa de ellos? ¿O también nosotros no estamos presentando el rostro de Dios? Esa preocupación que no existe en todo el mundo, O sea, que no os creáis que todo el mundo tiene esa preocupación, vamos a decir, pastoral, pero que es una preocupación fundamental. Bueno, pues un hombre solidario en todos estos sentidos. El tercer rasgo que yo quiero destacar del Padre Tito es que fue un hombre profundamente alegre. Profundamente alegre. Hay una foto que la habéis visto en el montaje de antes, es un montaje durillo, porque tiene ahí al final fotografías reales de los campos de concentración. Hay una foto en la que él va en el barco precisamente hacia América y debieron hacer allí como una representación, un teatrillo o algo, y se ve que hay varias mujeres riéndose y él está con otro señor riéndose a carcajada limpia, ¿no? Bueno, pues fue un hombre profundamente alegre.
Pero no es alegría, dicen los religiosos, hablamos de la alegría, pero es una alegría tan espiritual, tan ñoña, tan tal, que no parece ni alegría, ¿verdad? Pues no, la alegría real, es decir, la alegría que ríe, la alegría de verdad. Fue un hombre profundamente alegre, aunque nunca le faltaron los motivos para la preocupación, para el desaliento o para el desánimo. Aquí está el mérito. Un hombre que desde muy joven vivió la frustración de la salud, un hombre muy limitado por su salud débil y enfermiza. Un hombre que llega a examinarse el doctorado y le catean, hablando en plata. Luego fue un gran intelectual, pero le suspendieron. Un hombre que quiere irse a las misiones, que es su mayor ilusión, ir a Indonesia o ir a Brasil, a las misiones de la provincia holandesa, y no le dejan ir por su salud. Un hombre que en pleno éxito, pues en más de 3 ocasiones tuvo que ver cómo todo se paralizaba porque tenía que ir al hospital y permanecer ahí durante meses incluso. Bueno, pues a pesar de todo eso, el padre Tito escribe, y es una frase memorable: donde yo esté, tiene que haber fiesta. Esta es una frase memorable suya: donde yo esté, tiene que haber fiesta. A veces, yo lo he comparado, yo tengo un articulito comparando al padre Tito con una figura que quizá os sorprenda un poco, porque parece muy distinta y muy diferente, que es Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Alguno dirá, hombre, pero ¿qué relación tiene Teresa de Lisieux, monja de clausura, y trabajando, activo, periodista, tal? Ella, una monja aparentemente ñoñita, digo aparentemente, porque luego la experiencia de ser Teresa de Lisieux es impresionante, y un hombre activo, intelectual, etc. Bueno, pues hay varios rasgos comunes, no voy a aburrir ahora contándolo, y uno de ellos es la alegría, ¿verdad? Fijaos que el padre Tito dice: donde yo esté, tiene que haber fiesta. Y Teresa de Lisieux dice, en más de una ocasión: veo siempre el lado bueno de las cosas. Hay quienes lo toman todo de la manera que más les hace sufrir. A mí me pasa lo contrario. Cuando me viene el sufrimiento puro, dice Teresa, sabéis que ella tuvo una experiencia terrible con la tuberculosis, saboreando la sangre todas las mañanas, perdonando un poco el realismo, ¿verdad? Pues cuando me viene el sufrimiento puro, cuando el cielo se me pone tan negro que no veo ninguna claridad, pues bien, procuro hacer de todo ello mi gozo. Es que es una alegría que hay personas que son simpáticas y hay personas que son sosas. Bueno, pues esto no es culpa de nadie, es pura psicología. El que es soso lo será siempre y el que es simpático lo será siempre. Bueno, esta alegría de la que hablamos no es solamente un rasgo psicológico, no es solamente que era un simpaticote, es otra cosa. Es una alegría teologal, es una alegría de fe. Es una persona que tiene una fe profunda y esto le lleva a ver las cosas pues con otro ánimo, con otra esperanza, con otra alegría. Hasta en los momentos más dramáticos. Fijaos lo que cuenta él de su primera noche en la cárcel. Dice así, lo cuenta cuando ya lleva 2 o 3 meses en la cárcel. Cuenta: me llevaron en un camión de noche, me metieron en una celda, al principio no veía ni dónde estaban las cosas, sentí el portazo del guardián, y dice así: pero cuando uno es encerrado por primera vez y de noche en una celda carcelaria y cierran tras de ti la puerta con llaves y cadenas, uno se queda estupefacto durante unos instantes, aunque la verdad es que el hecho de ser encarcelado a mi avanzada edad me provocaba risa más bien que tristeza. Aquí me tenéis pues. Así comienza su diario en la cárcel. Y yo ya con 60 y tantos años que ahora me metan en la cárcel, pues me provocaba risa más que tristeza. A veces esa alegría está en los momentos más duros, más difíciles y más dramáticos. Bueno, el cuarto rasgo que yo destacaría del padre Tito, pues que fue un hombre profundamente familiar. Un hombre profundamente familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Pues 2 cosas. Primero, que fue familiar en el sentido que fue un hombre afable, un hombre cercano en el trato. En más de una ocasión, algún compañero de claustro universitario le reprochó su excesiva cercanía a los alumnos. Que hay que mantener las distancias, ¿verdad? Porque era un hombre muy cercano en el trato, muy afable, con una sencillez y una espontaneidad tremendas. Es muy conocida la anécdota cuando un día, volviendo de la universidad con todo su hábito, porque él iba entonces todavía de hábito, pues con todo su hábito se encontró a un, ¿cómo se llama esto? Es un trapero, iba con chatarra por la calle que no podía
Entonces él se remangó el hábito y le ayudó a subir el carro durante un buen tramo. Es decir, era un hombre al que no era el hombre que daba la imagen de profesor serio, de personaje importante, sino un hombre tremendamente cercano y familiar en el trato, en la conversación, etcétera, etcétera. Pero también era familiar en el sentido estricto de la palabra, un hombre cercano a su familia, ¿no? El padre Tito nunca se desenganchó de la familia. Hoy en día, gracias a Dios, en la vida religiosa esto lo hemos recuperado. Es decir, las hermanas, las más mayores se acordarán, pues antes en la vida religiosa, cuando tú entrabas de fraile o de monja o lo que sea, pues un poco casi se te invitaba o se te obligaba a cortar los vínculos con la familia, porque tú ahora ya has muerto a tu vida anterior y ahora ya tu familia es esta. Hoy en día, gracias a Dios, hemos recuperado mucho esta dimensión, de hombre, si alguien tiene a sus padres enfermos, y pues no es raro que la congregación le dé un tiempo para... Yo creo que es una cosa muy bonita, porque hoy en día que los abuelos estorban, nadie quiere cargas, tal, pues nosotros como religiosos, hombre, si nosotros somos unos egoístones que no quiere, pues menudo testimonio damos, ¿verdad? Pues esto ya es normal, de estar ahí con la familia, las alegrías, las tristezas, etc. Pero en aquella época era una cosa carísima, en aquella época se cortaba el vínculo con la familia. Bueno, pues el padre Tito mantuvo siempre ese vínculo. Por ejemplo, estando en la ciudad de Nimega, con 1000 ocupaciones, trabajos, artículos, clases, misas, etcétera, etcétera, muchas tardes se le podía ver dando un paseo con su madre, que era viuda, pues como si no tuviera nada que hacer. A lo mejor durante media hora cortaba, acompañaba a su madre, saludaba a los conocidos, terminaba la media hora y volvía todo a correr para seguir con sus actividades. Es decir, ese hombre es sensible por la familia, por lo familiar. Una vez más, el vínculo con Teresa de Lisieux es evidente, Teresa de Lisieux dice, fijaos, monja de clausura, su padre enfermo, ella sufriendo muchísimo. Teresa de Lisieux dice, porque las rejas del Carmelo no han sido hechas para separar a los corazones que se aman, sino para amarlos en una nueva dimensión. Teresa de Lisieux, todavía en una época más rigorista, más dura, etc., las rejas del Carmelo no están hechas para separar los corazones que se aman, sino para amarlos en una nueva dimensión. Hombre, lógicamente nosotros religiosos a veces te mandan a la Conchinchina o te mandan y uno pierde el contacto con su familia, pero no debe perder el contacto afectivo, mantenemos ese cariño. Fijaos si esto es así, que cuando está en el campo de concentración de Dachau, manda una carta a su hermano Enrique, que es el único más pequeño que él, franciscano, y le dice así, a mí me parece una carta preciosa y entrañable. Un poco nostálgica, un poco melancólica, ¿verdad? Ya él va intuyendo que esto se acaba y le dice lo siguiente. ¿Quién habría podido pensar que para tus 60 cumpleaños te escribiría una carta desde una cárcel alemana, ¿verdad? Cosa más rara, ¿quién lo habría podido pensar? Han pasado tantas cosas en estos 60 años, ahora, en estos tiempos tristes, se recuerdan con placer los tiempos pasados. Pero aquellos buenos tiempos volverán, y espero que pronto. Bueno, aquí está el padre Tito optimista hasta el final, ¿verdad? Volverán ya estando él en el campo de concentración. Pero bueno, fijaos qué cosa más bonita, ¿verdad? Su hermano, como diciendo, bueno, pues cuántas gracias a Dios tenemos que dar, ¿verdad? Por estos 60 años, y qué raro vivir esto aquí en un campo de concentración, ¿verdad? Bueno, pues este es un rasgo que yo creo que es muy bonito y que merece la pena destacar. Un hombre profundamente familiar. Otro rasgo que a mí me gustaría destacar es lo que podríamos llamar, quizás parezca un poquito rara la palabra, o lo que yo he llamado elegancia espiritual. El padre Tito es un hombre elegante espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es un hombre reservado, es un hombre al que no le gustan, quizá por ser frisón, que era una región más bien serias, ¿verdad? No le gustan las manifestaciones excesivas en el aspecto religioso, ¿verdad? Es un hombre muy reservado, muy pudoroso, lo cual ha tenido para nosotros un efecto muy negativo, y es que no nos cuenta sus experiencias, ¿no? Quizá por ese pudor o por esa reserva no cuenta experiencias místicas, aunque indirectamente las descubrimos, lo que escribe de otros santos o de otros autores, pues ahí se retratan también, ¿verdad? Pero fue un hombre en este sentido tremendamente moderado, ¿verdad? Como él era experto en mística, no sé si os suena algún caso muy famoso de una señora en Alemania, ya por los años 30 o 40, que se llamaba Teresa Neumann,
que fue una mujer estigmatizada, que le salieron unos estigmas y expertos de todo el mundo fueron a verla y tal. Fijaos que curioso, uno de los que estudió este fenómeno de Teresa Neumann fue el padre de Vallejo Nájera, el psiquiatra español. Pues el padre de Vallejo Nájera, que era psiquiatra, fue uno de los que fue a visitar a Teresa Neumann. Bueno, pues el padre Tito fue también, y al volver, pues siempre muy respetuoso, ¿verdad? Porque siempre con ese respeto, pero venía a decir que esto de los estigmas, bueno, está bien si son signos de fe, pero que no tienen más valor, ¿verdad? Esto es lo que venía a decir. Lo importante es la fe en las cosas ordinarias de la vida, y es donde uno da batalla, ¿verdad? Pues si se te aparece la Virgen, ¿por qué no va a tener fe? Pero como a la mayoría de los mortales no se nos aparece, pues la fe hay que darla, en batalla de la fe hay que darla en la vida de cada día. Esto sí que es difícil, ¿eh? Aguantarte por la mañana el lunes a las 8 cuando te toca ya bregar con los niños, aguantarte en las limitaciones del matrimonio, de la pareja, de la familia, de tus hijos, de tus padres, de tus... Pues ahí es donde hay que dar la batalla de la fe, ¿verdad? Y esto el padre Tito lo lleva muy a rajatabla, es decir, la fe en lo ordinario. Fijaos lo que dice la Madre Odisea: hizo de modo extraordinario las cosas ordinarias. Pues en ese sentido, ¿verdad? Que es, yo creo, donde los santos dan batalla, ¿verdad? En la vida ordinaria. Y muchas veces contra esta gente un poco fanática, un poco... Ahora en la vida religiosa tenemos un peligro con esto tremendo, porque como no hay vocaciones, que vienen una pandilla de zumbaos, ¿verdad? Que quieren ser religiosos, que quieren vivir como Santa Teresa, pues no, déjate, que aquí lo que hay que hacer es trabajar y vivir en la vida de cada día, ¿verdad? Entonces cuando viene gente rara, que quiere vivir como en la Edad Media y gente un poco estrambótica y tal, y a mí me llama la atención que todos estos que quieren cilicios y quieren penitencias y quieren volver a todo esto, yo les digo, pero el cilicio es de la vida diaria, es el cilicio, y eso no lo quiere nadie, oye. Privarle, como les quites un día la siesta, o les cambies su horario, o les quites un capricho, eso no lo quiere nadie, ese cilicio. O sea, cilicios y mortificaciones raras sí, pero de la vida ordinaria, ese no. Pues ahí es donde hay que dar la talla, la vida ordinaria, la persona que se levanta y dice, pues venga, adelante, y que te sale una contrariedad y la afronta, y que te sale un problema y bueno, y que acepta al otro como es, y que le aceptan sus limitaciones. Por más cilicio que ese no hay, ahí es donde de verdad se da la talla. Bueno, pues el padre Tito era de esos, el padre Tito era de los que supo vivir esta elegancia, esta discreción espiritual a lo largo de toda su vida. Más todavía, los expertos en la figura del padre Tito y los biógrafos se han preguntado mucho si el padre Tito fue un místico. Fue profesor de mística y de historia de la mística, pero ¿fue un místico él? Bueno, pues responder a esta pregunta depende mucho de qué entendemos por místico, claro. Depende mucho de eso, ¿verdad? Yo estoy convencido de que sí, sin ninguna duda. Fijaos, en la historia de la mística, al principio, el místico ¿quién era? Era el que se retiraba del mundo para vivir la intimidad con Dios, para vivir la contemplación, la espiritualidad. Entonces era un anacoreta, un ermitaño, monjas de clausura. Estos son místicos, ¿verdad? Se apartan del mundo. A partir de un cierto momento, no vamos a entrar ahora en historias, se empezó a hablar de una frase en latín: contemplata alis tradere, es decir, las cosas que se contemplan, pues eso hay que llevárselo a los otros. El místico tiene que ser también apóstol. Lo que contempla, esa intimidad con Dios, pues hay que llevarlo a los demás. Bueno, pues yo creo que el padre Tito dio un paso más. No era ni un ermitaño, desde luego un ermitaño no era, porque era una actividad, ya la habéis visto ahí, rodeado de periodistas, firmando, escribiendo, tal, no era un ermitaño. No solamente llevaba lo contemplado a los demás, sino que contemplaba en los demás. Veis que hay un salto cualitativo. Es decir, yo creo que el místico no es el que está embobado mirando al cielo todo el día y tal, sino que es el que es capaz de descubrir en la vida de cada día, con sus luces y sus sombras, la presencia misteriosa de Dios. Ah, caramba, esto sí que es difícil, ¿verdad? Alguno dirá, que es mi vida, pues una vida rutinaria, una vida difícil. No me aguanto ni yo, mi marido, mi mujer, mi superiora, pues ¿cómo voy a ver yo ahí la presencia de Dios? Pues ahí es donde hay que verlo, ese es el místico. ¿Os acordáis de Juan 21? El relato este de Juan, cuando ya resucita Jesús en el lago de Galilea, ¿verdad? Están allí pescando y entre dos luces, dice el Evangelio de Juan, entre dos luces, como en nuestra vida, ¿verdad? A veces vemos muy claro, a veces no, a veces tenemos una fe tremenda, a veces no. Pues entre dos luces, ¿qué le dice Juan a Pedro? Pedro, es el Señor. Pues ese es el místico, el
que entre dos luces en la vida de cada día es capaz de decir, es el Señor que pasa por nuestra vida, ¿verdad? En gestos de cariño, en gestos de perdón, en gestos de... pues entre dos luces, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios. Bueno, pues esta era un poco la mística del Padre Tito. Esta es la mística a la que yo me refiero, ¿verdad? Por lo tanto, un hombre espiritualmente elegante, discreto, al que no le gustaban las cosas excesivas, ¿verdad? A veces esta gente, que yo les llamo un poco también exhibicionistas espirituales, ¿no? Que no les gusta, que no tienen temor de contar, pues Dios me pide, Dios me dice. Yo a veces con esta frase me echo a temblar, ¿verdad? Sobre todo entre gente joven. Yo estudié 2 años en Sevilla y tenía un compañero seminarista, era muy gracioso, él, muy sevillano, y este era un pinta. Luego no se ordenó ni nada, pero era un elemento. Y un día le llamó el rector del seminario y se me llevó a cenar fuera. Y entonces le dijo, durante la cena, intentó convencerle, ¿verdad?, que fuera bueno y tal. Le decía, mira, es que Dios te pide que te entregues más, Dios te está pidiendo que trabajes más, Dios te pide no sé qué. Y en un momento dado, el otro se cansó y le dice, hombre, dile que tenga la educación de decírmelo a mí, porque todo lo que me pide a mí te lo dice a ti. O sea, que me lo dice a mí directamente, ¿verdad? A Dios te pide, Dios te dice, no sé qué, no sé más. Pues por lo menos que me lo diga a mí, aunque sea por educación, porque todo lo que quiere que haga te lo dice a ti. Y luego tú, pues esto, que hay que tener un poquito también de pudor en la vida espiritual, ¿verdad? Esa discreción, esa sensatez, esa elegancia que tenía el Padre Tito. Otro rasgo más que yo destacaría es que el Padre Tito fue un hombre ecuménico. Ecuménico. También en un doble sentido, fijaos, ecuménico, pues porque él vivió en un país de grandísima mayoría protestante, un país con una mayoría protestante tremenda, un país tradicionalmente protestante, calvinista, donde para ser rey o reina no puede ser un católico. Sabéis que la Máxima, esta chica argentina que se casó con el heredero, pues tuvo que hacerse protestante para ser... Todo un país protestante. Pues en ese país protestante el Padre Tito es tremendamente ecuménico. Voy a poner solamente un ejemplo. En el año 33 él organiza un congreso mariano, algo típico carmelita, con la Virgen, etc. Un congreso mariano, con conferencias, una procesión, etc. Y cuando convoca el congreso escribe un artículo en el periódico en el que dice, bueno, nosotros con este congreso mariano no queremos herir la sensibilidad de nuestros hermanos protestantes. Cuando nosotros hablamos a la Virgen, no es que la Virgen sustituya a Cristo, sino que la Virgen nos lleva a Cristo, es el camino para llegar a Jesús, etcétera, etcétera. Pero fijaos un poco la delicadeza ecuménica, ¿verdad? Que no se vea esto como una provocación, que no se vea, sino siempre con un respeto escrupuloso por los protestantes. Hasta tal punto, las paradojas de la vida, que él coincidió con varios protestantes en los campos de concentración y algunos de ellos, pues sabéis que los protestantes no creen en las beatificaciones o las canonizaciones, esto ellos lo rechazan, pero algunos de ellos no temieron declarar en el proceso de beatificación. Os voy a leer uno de los testimonios nada más. Uno de los testimonios que mandó un autor protestante al proceso de beatificación. Reverendo y doctísimo señor Staring. Staring es un carmelita nuestro que fue el que llevó el proceso. Ya en vuestra carta habéis señalado que nosotros, como reformados, tenemos muchas reservas respecto a las beatificaciones y canonizaciones. Esto no impide, sin embargo, que os mande gustosamente algunas impresiones mías. No tuve un contacto muy estrecho con el Padre Tito, como lo tuvo, por ejemplo, otro pastor protestante, Hindelopen, que era de Ámsterdam. Si no me equivoco, estaban los dos en el mismo transporte que les llevaba a Amersfoort y luego después a Dachau. Pero sí tuve algo más de contacto más adelante. De lo que sigue puedo ofrecer total garantía. Todos los colegas protestantes hablaban con gran estima y gran respeto de Tito Branson. Su conocido poema Ante Jesús refleja su fe y su plena confianza en Dios. Recuerdo todavía que lo encontré en el baño 1 o 2 días antes de su muerte. En aquel momento, aquí se equivoca, está hablando de memoria, porque 1 o 2 días él estaba en la enfermería, debe ser 1 o 2 semanas, se equivoca, ¿no? En aquel momento él ya sabía que tenía que partir. Estaba en plena paz y resignación. Me regaló sus últimos cigarros. Muchas más noticias no le puedo contar. Puedo confirmar, sin embargo, todo aquello que usted ya sabe. Finalmente, como pastor protestante, puedo testimoniar que Tito Brasma era un hijo de Dios por la gracia de Jesucristo.
espero volver a verlo en el cielo. Qué testimonio más precioso, ¿verdad? Es decir, yo como protestante no creo en las beatificaciones, pero era un hombre de fe, de confianza total en Dios, y espero poder encontrarme con él en el cielo. Entre paréntesis, aunque es una cosa así un poquito más intrascendente, el padre Tito fue un gran fumador, porque en aquella época en Holanda a los frailes casi se les obligaba a fumar. Un fraile que no fumaba era un poco raro, sospechoso, ¿eh? Entonces, sí, esto era muy curioso, porque en Holanda les obligaban a fumar a partir de les obligaban, era lo lógico, ¿no? Luego iban a Roma y se lo prohibían hasta la ordenación sacerdotal, entonces le volvían un poco locos, ¿no? Y el padre Tito cuenta en su diario, es una anécdota intrascendente, pero bueno, cuenta en su diario, bueno, pues tengo mi breviario, tengo no sé qué, tengo mi pipa, él fumaba en pipa. Hoy ha llegado el guardián y me ha dicho, en la primera cárcel donde estuvo, lo siento mucho, pero me han dado orden de quitarle el tabaco. Era el día de San Francisco de Sales, y dice el padre Tito en el diario, y me tuve que acordar del dulce Francisco de Sales para no decir una inconveniencia, ¿verdad? Bueno, pues, era San Francisco de Sales para no decir una, y le quitaron la pipa y el tabaco. Bueno, fue también ecuménico, aunque evidentemente en otro sentido, como reconciliador. A mí esto es uno de los temas que más me impactan de la figura del padre Tito. Fue siempre un hombre de perdón, un hombre de reconciliación, ¿eh? Él tiene una conferencia, que quizás la tenemos traducida, se la puedo mandar a Mari Carmen si alguno la queréis, tiene una conferencia en 1933, fijaos, cuando el nazismo acaba de subir al poder, todavía la guerra mundial ni se puede imaginar, donde él dice: qué pena que en la vida política y social el perdón se ha visto como una debilidad. Es todo lo contrario. Quien es capaz de perdonar o de pedir perdón muestra su fortaleza moral. Yo esto lo he hecho mucho de ver, por ejemplo, en los políticos, lo he hecho mucho en falta, ¿verdad? Un político que sea capaz de pedir disculpas, o que sea capaz, esta política nuestra ahora en España tan crispada, siempre tan en tensión, tan cerril, ¿verdad? Políticos que tengan grandeza de ánimo, es decir, que digan, oye, pues yo me alegro de que el del otro lado lo esté haciendo bien, o lo haga bien, o que la oposición lo haga bien. Yo creo que esto además, yo creo que los políticos no han descubierto la capacidad electoral que tiene la bondad. Hay que ser bueno, yo creo que hasta gana votos, porque estamos tan deseosos de ver políticos buenos, que sean buenas personas, que sean... Y esto se ve como una debilidad, el pedir perdón, el reconocer los propios errores, ¿no? Bueno, pues esto habla mucho del padre Tito, es decir, qué pena que en la vida política y social internacional, dice él, porque él ya estaba incluyendo, ¿verdad? Fijaos que él dice, aquí demuestra un genio político bastante grande, él dice, si Alemania, año 33, tiene que seguir pagando las reparaciones que se firmaron en el Tratado de Versalles, estamos engendrando un monstruo, ¿no? O sea, sabéis que a Alemania se le impusieron unas condiciones muy duras en Versalles, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Que Alemania, para pagar esas reparaciones, que si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, habrían estado pagando hasta 1980, pues tuvo que generar, primero que creó un complejo de humillación nacionalista tremendo, ¿verdad? Como una nación humillada, pues dice, segundo, que tuvo que generar una industria tan potente, que al final acabó tragándose al continente entero, ¿verdad? Una industria que... Dice, como dice el buen economista John Maynard Keynes, o sea, fijaos que el padre Tito era un hombre culto, conocía, pues el perdón también es un valor, es decir, bueno, Alemania ha estado pagando durante 15 años, pues vamos a intentar restablecer, o sea, que también hay que llevar el perdón a la esfera pública, a la vida pública. Yo estoy convencido de que de esta frase del padre Tito, que nos cuesta tanto pedir perdón a todos, ¿verdad? Decir la palabra perdón, yo no sé qué tiene, que nos cuesta terriblemente. Pero quien pide perdón, yo lo he dicho muchas veces en el confesionario, y a veces viene a confesarse a una persona que podría ser mi padre, o pues hombre, te impresiona, ¿no? Pero quien pide perdón no pierde en talla, sino que gana talla, ¿verdad? Una persona que pide perdón, pues para mí esa persona sube en talla, en dignidad humana, en grandeza, en nobleza, ¿verdad? Bueno, pues el padre Tito era muy ecuménico en ese sentido, es decir, la capacidad de pedir perdón, ¿verdad? De hacer entrar el perdón en la vida pública y en la vida política y en la vida internacional, pues yo creo que en ese sentido fue también tremendamente ecuménico, ¿no? Bueno, una penúltima característica, ya voy a terminar, en 5 minutillos. El padre Tito también le dio un gran valor al tema de la amistad. Esto no os creéis que tampoco estaba muy bien visto en la vida religiosa, ¿verdad? Las que seáis así
más mayores en la vida religiosa os acordaréis que se hablaba muy mal de las amistades particulares. Claro, o sea, en una comunidad religiosa no podía haber amistades particulares, estaban mal vistos, que ser amigo y hermano de todo, pero no tener mucha amistad particular, ¿no? Bueno, pues el padre Tito fue un hombre profundamente amistoso, vamos a decirlo así. Fijaos qué curioso, él estuvo en Scheveningen 2 veces, como sabéis, ¿verdad? La primera estuvo solo, le mandan al campo de Amersfoort para bajarle un poco los humos y el capitán Hardegger, el sargento judicial, lo vuelve a traer. Cuando viene la segunda vez a Scheveningen, pues ya no está solo, sino que está con otros 2 prisioneros, que además eran protestantes. Y en este momento dice, fijaos qué curioso, yo estuve muy bien solo, porque estaba allí con una espiritualidad, escribió cosas preciosas y tal. Pero quería comunicaros que me es mucho más grato estar en vuestra compañía. Os aseguro que así es mucho más agradable. Es decir, es esta persona que, aunque vive la espiritualidad, la mística, el silencio, le gusta, pero disfruta con la compañía de los demás. ¿Verdad? Un hombre profundamente amistoso, profundamente cercano a los que están a su alrededor. Y en esa carta que escribió a su hermano antes de ir a Dachau, dice lo siguiente, que es otra frase para enmarcar, ¿verdad? Han decidido enviarme al campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Probablemente saldré para allá el sábado próximo. Claro, sabiendo lo que significaba Dachau, imagina la impresión que va a provocar en su hermano y añade: también allí encontraré amigos, y Dios está en todas partes. También allí encontraré amigos. Este era el padre Tito, un hombre de amistad, un hombre que rápidamente se rodeaba de amigos, y yo creo que este también es un valor muy bueno. Por último, yo destacaría como rasgo del padre Tito, para terminar, el de la esperanza. En este sentido, el padre Tito era un optimista incorregible. Hasta en los momentos más dramáticos, ya lo hemos visto, pues este hermano holandés que encontró en el campo de concentración ha escrito un librito que todavía no está en castellano, pero estamos intentando traducirlo, en el cual cuenta pues, cómo le impactó. El padre Tito tenía 64 años y él tenía 22, y él fue un poco el que le ayudó en los últimos días, el que le llevó hasta la enfermería, etc. Y él le impresionó mucho que la última frase que le dijo el padre Tito, cuando, sabéis que ahí le ponían unos zuecos para ir a trabajar a los campos de trabajo, entonces estos zuecos le provocaron unas llagas tremendas, él estaba muy debilitado, cojeaba continuamente, por cojear le golpeaba, en fin, se complicó todo mucho, ¿no? Entonces ya le convencieron para llevarle a la enfermería. Entonces él cuenta la última vez que vio al padre Tito, que se alejaba hacia la enfermería, ya no le permitían pasar a él, y entonces le dijo: tranquilo, tranquilo, que todo irá bien, todo irá bien. Este rasgo le define muy bien, ¿verdad? Hasta el último momento, tranquilo, que todo irá bien. Esa esperanza, ese optimismo siempre profundo. Vuelvo a repetir lo que decía antes de la alegría. Esta esperanza no es solamente un rasgo psicológico. Hay personas que, bueno, pues son más optimistas que otras y otras son más pesimistas, ¿no? Bueno, pues esto no es culpa de nadie. Esta esperanza es una esperanza de fe, es una esperanza teologal, es decir, tenía esperanza porque tenía fe, no porque fuera más alegre que otros o más optimista que otros, ¿verdad? Esa esperanza de que estamos en las manos de Dios. Bueno, pues es que estamos en las manos de Dios, y esto de alguna manera pues se tendrá que manifestar. Y voy a terminar pues con una frase suya también, con una frase de la enfermera que le asesinó en el proceso de beatificación, donde queda muy reflejado este rasgo de la esperanza. Dice así, fijaos que es sobrecogedor el testimonio, porque esto lo está escribiendo la persona que lo eliminó, la persona que lo asesinó. Cualquiera que lo observara recibía la sensación de que en él había algo sobrenatural. Generalmente en torno a su cama había siempre un grupo de enfermos. Él sabía darles ánimo y quitar importancia a la enfermedad. Ordinariamente los enfermos se ocupaban solo de sí mismos, pero el padre Tito estaba siempre de buen humor y era el apoyo de todos, en particular de mí, dice ella. Fíjate. Era indudablemente un santo, dice esta mujer. Bueno, pues ojalá que el testimonio del padre Tito y todas estas pinceladas que hemos visto nos ayuden también a nosotros pues en nuestra labor como cristianos, como educadores católicas, pues a transmitir un poquito de esa esperanza que tanta falta nos hace, de esa alegría, de esa familiaridad, y así podamos sembrar que esta tarea
tan sagrada y tan bonita que es la educación, podamos sembrar esa pequeña semilla del reino de Dios, que es la tarea a la que estamos llamados todos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a poner el broche. Os pediría un minutito más. Os dije en la primera parte que íbamos a leer el poema del Padre Tito, Ante la Cruz, que está famoso y que hay una versión musical, que está reproducida en montones de lenguas. Y yo le he pedido a la hermana Rosario que nos lo lea. Yo os pediría casi que lo leamos oracionalmente, que lo leamos ya como oración, en un ambiente de silencio, para terminar esta segunda sesión. Cuando te miro, buen Jesús, advierto en ti el calor del más querido amigo y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige gran coraje, mas a tu gloria, en este duro viaje, solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente, la cruz es mi alegría, no mi pena. Es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura, fina prueba serán de tu ternura, porque a ti me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío y en esta soledad que no me aterra. A nadie necesito yo en la tierra, en tanto que tú estés al lado mío. Quédate, mi Jesús, que mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia, y todo lo embelleces con tu gracia. Amén. Muchas gracias.